Todo comienza cuando el cazatalentos de béisbol Barney Sloop aparece muerto en su jardín zen, un lugar que él mismo había diseñado como espacio de calma y meditación, pero que ahora está manchado por toda la violencia. El golpe en la cabeza fue brutal, directo y mortal, y el arma homicida no deja lugar a dudas, un bate de béisbol. La ironía es evidente porque Barney dedicaba toda su vida precisamente a descubrir jóvenes promesas del deporte. El cuerpo lo encuentra su socio comercial Freddie Fitch al regresar de una clínica de béisbol en un instituto de Portland. Freddie asegura que estuvo fuera por trabajo y que al volver se topó con esta escena completamente desconcertado. El caso pasa a manos del FBI y Patrick Jane, como siempre, se involucra desde el primer momento, observando más de lo que aparenta y escuchando más de lo que los demás notan. Mientras comienza la investigación en la academia de béisbol que Barney dirigía, ocurre un pequeño pero simbólico incidente. Jane recibe un pelotazo inesperado que lo deja momentáneamente inconsciente. El golpe no solo lo aturde físicamente, sino que activa en él una serie de recuerdos de su infancia, cuando vivía en el circo junto a su papá y participaba en estafas para sacar plata a los asistentes. Esos recuerdos no aparecen como simples flashes aislados, sino como fragmentos que se intercalan a lo largo del caso, mostrando cómo desde niño fue entrenado para leer a las personas, manipular percepciones y detectar debilidades. Con una bolsa de hielo en la cabeza y el sarcasmo habitual apenas intacto, Jane regresa al trabajo mientras el equipo del FBI empieza a reconstruir la vida privada de Barney. Freddie explica que tras la muerte del hijo de Barney, su mundo se vino abajo. La tragedia destruyó su matrimonio con Leslie y lo empujó a refugiarse obsesivamente en el trabajo. La academia se convirtió en su única razón para seguir adelante, su forma de llenar el vacío. Entonces apareció un dato crucial. Barney tenía un seguro de vida valorado en $20 millones, una suma enorme que inmediatamente convierte a su esposa Leslie en posible sospechosa. El matrimonio estaba roto, el dolor nunca sanó y el dinero podría representar una salida, una nueva vida lejos del pasado. Jane, mientras tanto, no deja de observar cada gesto en la academia, cada mirada entre los jóvenes jugadores y cada reacción de Freddie. Algo en el ambiente le resulta forzado, como si todos estuvieran actuando un papel. Y para alguien que creció fingiendo frente a multitudes, esa sensación no pasa desapercibida. Acá todavía no está claro quién mató a Barney, pero el círculo empieza a cerrarse entre el dinero, la ambición, el talento juvenil y las mentiras que suelen esconderse detrás de un sueño deportivo. La investigación avanza y el foco empieza a desplazarse hacia el entorno más cercano de Barney. Cuando el equipo descubre que Freddie Fitch es el único beneficiario del negocio que compartían, la tensión cambia de dirección. Si Barney moría, Freddie heredaba el control absoluto de la academia y todo lo que generaba, y eso lo convierte a su socio en un sospechoso mucho más interesante de lo que parecía al principio. Jane no pierde tiempo y lo confronta directamente, señalando que tenía oportunidad, acceso y un claro beneficio económico. Freddie lo niega todo, insiste en que Barney era su amigo, casi como un hermano, y que jamás le haría daño. Pero Jane percibe algo mucho más profundo, no necesariamente culpa, sino miedo, como si el asesinato hubiera destapado algo que todos preferían mantener oculto dentro del complejo deportivo. Luego interrogan a dos de las promesas que vivían en la academia, Scotty Sinclair y Snake Galidos. Ambos describen a Barney como mentor, guía y figura paternal. Dicen que les dio oportunidades, que creyó en ellos cuando nadie más lo hacía y que jamás lo traicionarían. Sus respuestas suenan convincentes, casi demasiado ensayadas, y Jane nota esa armonía sospechosa en sus discursos, como si hubieran hablado antes sobre qué decir. Mientras tanto, Rigsby y Van Pelt localizan a Leslie Sloop en el cementerio frente a la tumba de su hijo. La escena es devastadora. Leslie sostiene un arma apuntándose a la cabeza, completamente superada por el dolor acumulado durante años. No se trata solo del asesinato de su marido, sino de la pérdida anterior que fracturó su vida para siempre.
Van Pelt logra acercarse poco a poco, hablándole con calma, apelando a la esperanza que aún puede existir incluso cuando todo parece roto. Finalmente, consigue que baje el arma y evita que la tragedia se multiplique. Cuando la interrogan, su coartada para la noche del asesinato resulta sólida y verificable. No estaba en la academia y no hay indicios de que haya mentido. El seguro de 20 millones sigue siendo un motivo potente, pero las pruebas no la colocan en la escena del crimen. Más bien, parece otra víctima colateral del derrumbe familiar. A medida que las sospechas iniciales se debilitan, Jane empieza a mirar en otra dirección. Durante una conversación anterior con Júpiter, el padre de Snake, hubo un detalle aparentemente trivial que ahora regresa a su mente: la edad. Júpiter había reaccionado de forma extraña cuando el tema salió a la luz, demasiado defensivo, demasiado atento a ese punto específico. Jane, que creció aprendiendo que los pequeños detalles revelan las grandes mentiras, empieza a unir todas las piezas. En el mundo del béisbol juvenil, unos pocos años pueden marcar la diferencia entre ser considerado una promesa extraordinaria o simplemente uno más. Y cuando el talento se mezcla con ambición y presión familiar, la verdad suele convertirse en algo flexible. Con esa intuición tomando forma, Jane decide volver a la academia, dispuesto a probar su teoría. Sabe que la clave no está solo en el dinero ni en el rencor personal, sino en algo más primario: el miedo a perder una oportunidad única. Jane regresa a la academia con esa calma engañosa que suele anunciar que ya resolvió el rompecabezas. No necesita pruebas espectaculares, solo necesita presionar el punto exacto. Reúne a los implicados y comienza a hablar de algo que en apariencia no tiene relación directa con el asesinato: la edad, el paso del tiempo y lo que significa el mundo del béisbol juvenil. Explica cómo unos pocos años pueden cambiarlo todo, cómo un jugador más joven tiene mayor valor para los cazatalentos porque todavía parece tener margen de crecimiento, más proyección, más futuro. Entonces menciona el detalle que nadie más esperaba que notara: Snake Gálidos no tiene la edad que figura en los registros. Ha estado usando el certificado de nacimiento de su hermano menor para parecer más joven entre los scouts y así aumentar sus posibilidades de ser fichado. La revelación sacude el ambiente. Snake queda expuesto, pero el verdadero quiebre se produce al observar la reacción de su papá, Júpiter. La tensión en el rostro lo delata antes de que diga nada. Jane reconstruye lo sucedido con su habitual precisión. Barney descubrió la falsificación y confrontó a Júpiter. Le dijo que enviara a Snake de regreso a casa porque no toleraba engaños en su academia. Esa decisión significaba el fin del sueño, la pérdida de una oportunidad que Júpiter había construido obsesivamente para su hijo. Para Júpiter no era solo el béisbol, era redención, dinero, prestigio, una salida a una vida mediocre. Cuando Barney amenazó con destruirlo todo, el miedo y la desesperación se transformó en violencia. En un ataque impulsivo, tomó un bate y lo golpeó en la cabeza, usando el mismo símbolo del éxito que perseguían como arma mortal. Luego, intentó que todo pareciera un ataque sin sentido, confiando en que las sospechas girarían alrededor del dinero o de la inestable esposa. Entonces, la confesión no llega con grandes discursos, sino con el peso de la evidencia y la presión psicológica que Jane ejerce con suavidad casi cruel. Júpiter termina derrumbándose y el FBI procede al arresto, cerrando así este caso. Mientras todo concluye, los recuerdos de Jane sobre su infancia en el circo adquieren un nuevo significado. De niño aprendió a mentir para sobrevivir, a manipular para ganar dinero, a leer a las personas antes de que ellas mismas entendieran lo que sentían. Ve en Snake una versión distorsionada de sí mismo, un joven empujado por un papá que cree estar construyendo un futuro brillante, aunque en realidad lo esté condenando. Esa conexión silenciosa es lo que le permite entender el caso más allá de todas las pruebas. El episodio entonces cierra con esa sensación amarga que deja claro que no fue el odio lo que mató a Barney Sloop, sino la ambición y el miedo a perder un sueño.
Un sueño que, como tantas veces, terminó ardiendo por dentro antes de estallar hacia afuera. Antes de terminar con este video, te cuento que en el canal estoy siguiendo los capítulos del Mentalista uno por uno, caso por caso, así que te invito a que entres y encuentres todos los videos y la lista de reproducción completa y ordenada. Como siempre, me ayudas muchísimo al dejar un like y si querés, suscríbete así no te perdés nada de mi contenido. Un saludo, Master Movies.